Muy buenas tardes. Vamos a comenzar en un minutito. Nos apoyan, por favor, mi estimada audiencia, en compartir el en vivo para que le llegue a más gente, por favor. Nos escuchamos perfecto. Aquí me escucho perfecto. Igual tú, Gaby, te escuchas perfecto. Muy bien. Muy buenas tardes. Muy bien, perfecto. Vamos a comenzar en breve y vamos a comentar aquí en el grupo de WhatsApp de que ya comenzamos nuestro primer en vivo. Muy bien. Estamos en vivo. Muy bien. ¿Cuántos conectados? Tenemos 5 conectados. Me encanta. Y yo creo que, mi estimado amigo, vamos a empezar arrancando porque ya los tiempos se nos van a venir encima. ¿Qué tal, mis estimados amigos? Muy buenas tardes. Hoy estamos a viernes 24 de enero del año 2025. Prácticamente el mes de febrero ya se fue. Ya la semana que viene, pues, es el último mes de enero y pues arrancamos con un bonito mes, que es el famoso mes de febrero, del Día del Amor y la Amistad, ¿no? Pues se vienen unas fechas bonitas, unas fechas tradicionales y pues todo lo que conlleva. El motivo de estas sesiones, de estos cursos gratuitos, es para que la gente conozca y pues igual nosotros, ¿no? Compartiendo un poco de la experiencia y conocimiento que podamos impartir. Recordemos que pues somos, al final, no lo sabemos todo, pero sí les aseguro que todo lo que digamos y mostremos, le hemos buscado, investigado con cuidado, especialmente para ustedes. Yo siempre busco en dar las oportunidades de la gente que tiene hambre de aprender y pues yo no le niego este apartado. Así que pues ya somos 8 personas, perfecto, yo creo que vamos a comenzar. El material, mi estimada gente, se encuentra en mi grupo de WhatsApp, ahí está el material. Si tú quieres el material, escríbeme por favor, está este número de WhatsApp, 961-2000-955. Escríbeme, te voy a agregar al grupo oficial y te voy a mandar el material porque te comento y me voy a adelantar. El día 7 de febrero voy a dar lo que es el curso de la resolución miscelánea fiscal. ¿Sí? Voy a dar el curso de la resolución miscelánea fiscal en este apartado. Entonces, aquí estoy probando diferentes cámaras, perfecto. Sale, mi estimada audiencia, muy bien. Repito, el 7 de febrero se va a dar en esta misma página el curso de la resolución miscelánea fiscal, los principales cambios y modificaciones que tú tienes que conocer. Muy bien, entonces vamos a comenzar, Cafieles. Cafieles, mira, ya estoy como que estoy aquí en Cafil México, ¿no? Estoy aquí en mi página. Pues bueno, bienvenidos y bienvenidas. Me presento para gente que no sabe, soy el contador Daniel Jesús Flores Gómez, cuento con una segunda licenciatura en Derecho y pues aquí estoy con mi estimado amigo Gabriel Vázquez, cursando igual lo que es Derecho Fiscal. ¿Cómo estás, mi estimado contador Gabriel? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, contador Dani? Muy buenas tardes, gusto en estar aquí contigo, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí y de compartir, ¿no?, un poco de la información que día a día estamos atendiendo y que además cobra mucha relevancia, ¿no?, para los contribuyentes, ya que los depósitos en efectivo son una pregunta constante de todos los contribuyentes. Contador, ¿cuántos no se acercan a ti, mi estimado Dani? ¿Cuántos no se acercan a decirte, contador, a partir de qué cantidad puedo depositar sin meterme en problemas? Claro. Y va de preguntas, mi estimado amigo. Yo creo que aquí tiene muchas preguntas. Oye, contador, ¿hasta qué límite pagamos impuestos? Oiga, contador, todas las cuentas bancarias son fiscalizables y la del Oxxo, oiga, contador, mi papá y mi mamá me hacen depósitos a mi cuenta bancaria. Es más, yo recibo remesas. ¿El SAT me cobra impuestos? Oiga, conta, yo realizo tandas. ¿Tengo algún problema con el SAT? Todo esto lo vamos a ver el día de hoy. Pues bueno, mi estimado Gaby, mi estimado Gabriel, te dejo solo para que nos arranques con esta primicia sobre los mitos, realidades sobre depósitos y transferencias del SAT y todo lo que vamos a ver al día de hoy. Todo tuyo el fuego, mi estimado amigo. Muchas gracias, contador. Pues bueno, vamos a dar inicio. Como reitero, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Como comenta el contador Dani, no lo sabemos todo, pero de lo que sabemos vamos a hablar, vamos a compartirles el material. Ya el contador compartió ahí el número donde pueden solicitarlo. Y bueno, vamos a dar inicio entonces, mitos y realidades sobre los depósitos y transferencias y el SAT. Aquí en este tema vamos a encontrar muchas dudas respecto a los depósitos en efectivo. Y es que este mito que nosotros intentamos desvirtuar de alguna forma es algo que se ha venido gestando con el tiempo y no es un mito
del todo falso, no es una cuestión que las personas o alguien se inventó de la nada, es algo que, además de que el efectivo es algo que se sigue utilizando, sigue siendo la moneda de cambio a veces preferida para ciertos negocios, ya que tenemos negocios que manejan mucho efectivo, los puntos de venta, ¿no? Por ejemplo, ferreteras, ¿no? Son como negocios que llegan a tener un alto flujo de efectivo y puntos de venta y estas facturas al público en general, ¿no? Porque, pues, en nuestro día a día es muy difícil ir a un negocio como una ferretera, vaya, y realizar pagos con transferencias por un simple tornillo, un taquete, cosas tan sencillas. Y estos negocios acumulan una cantidad de efectivo constantemente. Ciertos tipos de restaurantes, por ejemplo, también son negocios en los que se ve el día a día el efectivo. Entonces, ¿de dónde viene este mito? Voy a comenzar a explicar un poquito de los antecedentes que dieron pie a este dicho, ¿no? Sobre los 15,000 pesos, los famosos 15,000 pesos. Bueno, para esto tendríamos que remitirnos, ya claro, a una ley abrogada, ¿no? Que se denomina Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. De aquí parte ese mito y creo que el título de la ley ya nos dice mucho, ¿no? Sobre los depósitos en efectivo y las implicaciones que solamente con este título podría derivarse, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. El impuesto a los depósitos en efectivo, IDE, ¿no? Como se le conocía, fue una iniciativa de las reformas fiscales que se dio el 8 de septiembre del 2007 y entró en vigor el 1 de enero del 2008 hasta, y aquí hago la aclaración, hasta el 31 de diciembre del 2013, ¿no? Aquí establecía que las personas físicas y morales estaban obligadas al pago del impuesto establecido de todos los depósitos en efectivo que se realicen en sus cuentas hasta por un monto acumulado de 15,000 pesos. Y aquí es donde viene a acentuarse este mito, ¿no? Que yo creo que más que pasó a ser un mito, pero evolucionó, ¿no? Cambió de forma, cambió de ley también esta disposición, se transformó en algo distinto que vamos a ver a continuación en un momento más. Entonces, establecen los 15,000 pesos. El impuesto a los depósitos en efectivo se calculaba aplicando la tasa del 3% al importe total de los depósitos y esto se establece en el artículo 1 y artículo 3 de la ley del IDE, que ya, como comenté, fue abrogada en diciembre del 2013. Bueno, parte de su historia es que dentro de la iniciativa económica para efectos del año 2014 se modificó, y aquí es donde viene esta transición, presten atención, se modifica en el artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en su fracción cuarta, en el que las instituciones del sistema financiero dieran a conocer al SAT el monto acumulado por los depósitos en efectivo mayores a 15,000 pesos de forma anual. Para efectos del 2022, dentro de la nueva iniciativa que se dio a conocer el 8 de septiembre del 2021, se modificó el artículo 55, fracción cuarta, que ahora se proporcionará la información al SAT de forma mensual y ya no anualmente. Entonces, aquí ya estamos planteando otra dinámica. Si bien es cierto que sí había un impuesto a los depósitos en efectivo, el cambio mutó a que, bueno, en el momento en el que es abrogado, este impuesto pues pasa a la historia. Esto pasa, se queda, pero digamos que por eso comentaba yo de una transformación, de una mutación, porque pasa de esta ley que se abroga y se traslada al impuesto sobre la renta y se vuelve una obligación del sistema financiero el informar a la autoridad, al sistema de administración tributaria, sobre los depósitos mensualmente de 15,000 pesos en efectivo, ¿no? Entonces, empieza esta información. En un momento más, daré un poquito más voy a conceptualizar mejor el tema del sistema financiero. Como podemos ver en pantalla, ¿no? Podemos ver la ley del IDE que estuvo vigente de 2008 a 2013 y es el cobro por el excedente de los 15,000 pesos mensuales. Luego 2014 se abroga, ¿no? A partir del 1 de enero del 2014. Y de 2014, pues en adelante, en el artículo 55, fracción cuarta, ahí se establece las instituciones financieras respecto a las cuentas que en un mes se acumule la cantidad de 15,000 pesos, deberán de informarlo
al SAT, ¿no? Podemos observar en el ejemplo en pantalla, del 2008 al 2013 se manejaba una tasa del 3%, mientras que en 2014 pues no había tasa porque fue abrogada esta ley. Entonces, la pregunta aquí, como para ir acentuando las cosas que vamos viendo, ¿hay un impuesto por el depósito en efectivo? Inmediatamente podríamos decir que no, pero vamos a ver más adelante qué implicaciones tienen los depósitos en efectivo, porque no es que no paguen un impuesto, sino que el tratamiento cambia. Y esto es lo que debemos entender para derrumbar el mito, ¿no? Para poder dejar de lado este mito que se ha venido gestando y que se mantiene, porque como ya vimos, sí es un mito fundado, en algún momento lo fue, hoy se ha transformado y pasó a ser otra cosa, ¿no? Por favor, ¿me apoyas para la siguiente? Perfecto. Bueno, entonces, planteando esto, vamos a darnos cuenta, y como mencioné en su momento, que el mito se transforma. Ahora ya no es un mito porque es una realidad y es en lo que debemos de tener cuidado todos los contribuyentes. Si bien no pago un impuesto directamente por los depósitos en efectivo, si bien no lo pago, la información que el sistema financiero provee al SAT, pues empieza a, digamos, a asegurar, ¿no?, que la autoridad esté informada y tenga, digamos, el fundamento, se funde la opinión de la autoridad para poder intervenir en los depósitos que se van generando por los contribuyentes. Pero hasta aquí no supone más. Vamos a atender el artículo 55, fracción cuarta, que es el que he estado mencionando. Artículo 55. Las instituciones que componen el sistema financiero, y aquí quiero hacer una pequeña pausa para definir al sistema financiero. La ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 7, nos establece qué es el sistema financiero. Voy a leérselos a continuación. El sistema financiero, para los efectos de esta ley, la ley del impuesto sobre la renta, que como paréntesis, de esta se gesta el impuesto sobre la renta, ¿no? Aquí se plantean todas estas disposiciones que nos obligan a los contribuyentes a contribuir, ¿no? Y en este sentido, aquí viene esta disposición. Artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta. El sistema financiero, para los efectos de esta ley, se compone por, y aquí viene, muchas gracias, contador. Perfecto, aquí lo podemos leer. ¿Quiénes componen el sistema financiero? Es importante que lo sepamos porque luego también de pronto viene la segunda pregunta, ¿no, contador? Pero yo tengo mi dinero en una SOFIPO. ¿También se toma en cuenta? Veamos qué es lo que nos dice la ley. El sistema financiero, para los efectos de esta ley, se compone por el Banco de México, las instituciones de crédito, de seguros y fianzas, sociedades controladoras de grupos financieros, almacenes generales de depósito, administradoras de fondos para el retiro, arrendadoras financieras, uniones de crédito, sociedades financieras populares, ¿no? Estas SOFIPOS, ¿no? Muy populares, aún con el nombre, ¿no? Muy populares actualmente, fondos de inversión de renta variable, fondos de inversión en instrumentos de deuda, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa y casas de cambio que sean residentes en México o en el extranjero. Y aquí quiero adicionar un poquito más porque también entran los que se consideran integrantes del sistema financiero. Pero solamente abro ese paréntesis, creo que con eso podemos definir el sistema financiero. Contador, ¿me apoya para regresar a las diapositivas? Muchas gracias. Entonces, ya planteando qué es el sistema financiero, vamos a ver que todo este sistema, todos estos componentes que pude mencionar hace un momento, van a ser los obligados a presentar esta información, ¿no? Entonces, dice, las instituciones, ¿no? Mientras yo tenga mi dinero en el sistema financiero, en cualquiera de estos componentes o estos elementos que mencioné hace un momento, van a tener que informar. Las instituciones que componen el sistema financiero, que paguen los intereses a que se refiere el artículo anterior, bueno, ahí me hace mención de otra cuestión, tendrán, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, las siguientes. Y aquí la que nos interesa es la fracción cuarta. Proporcionar
mensualmente, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior, o sea que en este mes de enero debieron de haber estado informando diciembre, ¿no? Del mes inmediato posterior, la información de los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes en las instituciones del sistema financiero. Cuando el monto mensual acumulado por los depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular en una misma institución del sistema financiero exceda de 15,000 pesos, así como respecto de todas las adquisiciones en efectivo de cheques de caja, en los términos que establezca el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, deberán presentar este aviso, ¿no? Entonces, creo que con esto podemos, digamos, actualizar, ¿no?, el mito y en vez de mito pasar a hacerlo realidad. No, inmediatamente podemos responder esto. Ya el contador Daniel nos dará ahí algunas especificaciones y algunos comentarios muy valiosos respecto a si se paga o no. Pero inmediatamente podríamos decir frente al mito, no se va a pagar un impuesto, ¿sí? Sin embargo, los depósitos serán informados, por lo que al día de hoy, si yo deposito 15,000 pesos en efectivo, ¿sí?, estos serán notificados a la autoridad y por ende, así yo no me encuentre en ningún régimen fiscal, yo nunca me he dado de alta contador, yo estoy sin obligaciones fiscales, yo nunca he hecho ningún trámite, yo estoy bajo sueldos y salarios, contador, también se informa, sí. Mientras yo realice estos depósitos, se están informando. ¿Y eso qué podría implicar? ¿Sí se pueden imaginar o dimensionar lo que puede implicar esta situación? Pues bueno, fácilmente podríamos decir que a pesar de que yo no haga mis declaraciones, a pesar de que yo no tenga nada que ver con el SAT, no emita facturas, todos mis depósitos van a estar siendo informados. Por lo cual, creo que podríamos pasar al siguiente mito. Pero por favor, continuemos un poquito adelante. Artículo 55 en su fracción cuarta. Este sería el segundo párrafo de la misma fracción. Para los efectos de este artículo, se entiende por depósitos en efectivo, y aquí vamos a definirlos, los depósitos en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta, que las personas físicas o morales, ¿no? Personas físicas, para quienes no tengan nociones contables, ¿no? O legales, son estas personas particulares. Yo en este momento soy una persona física, ¿no? Y una persona moral sería un conjunto de personas físicas o conjunto de personas morales para ciertos regímenes que van a, que se unen, ¿no?, para un fin común, ¿no? Y en este caso, hablando de las sociedades mercantiles. Pero bueno, no me desvío del tema. Entonces, una persona física, yo, o unas personas morales, que se puede traducir comúnmente como una empresa. Entonces, personas físicas o morales que tengan a su nombre en las instituciones del sistema financiero, así como las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. Entonces, mientras esté a mi nombre, ya sea mi nombre como persona moral, como empresa o como persona física, yo, Gabriel Vázquez Acevedo, ¿no?, pues se va a estar informando. No se considerarán y adelante aquí debemos de observar qué es lo que no se consideran depósitos en efectivo. Los que se efectúen a favor de personas físicas o morales mediante transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, ¿no?, que son estos traspasos entre cuentas que podemos llegar a tener, títulos de crédito, cualquier otro documento o sistema pactado con instituciones del sistema financiero en los términos de las leyes aplicables, aun cuando sean a cargo de la misma institución que los reciba, porque se pueden rastrear estos movimientos. Adelante, por favor, contador. Perfecto, mi estimado Gabriel. Te lo paso, sale. Todo tuyo, amigo. Sí. Artículo 55, Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, se entiende por depósitos en efectivo, moneda nacional o extranjera, todo papel o moneda circulante de forma física realizadas por personas físicas o personas morales, como habíamos comentado. Cuando el monto mensual, mes de calendario, que todos conocemos, acumulado por los depósitos en efectivo exceda de 15,000 pesos, ¿no? En este ejemplo podemos ver, por ejemplo, los cortes, como ejemplo Banco Azul,
¿no? Cuenta tal, corte Banco Azul, cuenta tal, ¿no? Julio, y aquí podemos observar en el ejemplo de la izquierda, ¿no? La institución financiera, o sea, el banco no tendrá la obligación de informar de manera mensual. ¿No? No tendrá la obligación de informar de manera mensual. Aquí podemos ver a partir de 15,001 pesos, por ahí quizás vi un comentario, ¿no? Que se refería a esta observación, la institución financiera, o sea, el banco, tendrá la obligación de informar de manera mensual, ¿sí? Entonces, a partir de ese importe, 15,001 pesos en adelante, ¿no? Son los informes que estarán presentando. Así es. Adelante, por favor, contador. No sé si quiere hacer alguna observación, contador. Excelente, mi estimado amigo. Vamos bien, vamos bien. Perfecto. Continuemos entonces. No se consideran depósitos en efectivo las transferencias, pero aquí debemos detenernos un momento porque ya lo explicará el contador Daniel respecto a qué va a ser, ¿no? No es cierto que no se está considerando un depósito en efectivo, pero no vayamos tan rápido, ¿no? Cuando exceden los 15,000 pesos o no excedan el mes, las instituciones bancarias no informarán al SAT, pero esto no quiere decir que se encuentren exentos. El SAT presumirá, salvo pruebas de lo contrario, conforme al artículo 59 del Código Fiscal de la Federación, acerca de las transferencias. Las transferencias también, vamos a ver, no me voy a adelantar, pero la naturaleza de las transferencias tiene también implicaciones que ya el contador Daniel va a explicar. Pero en este sentido, las transferencias también pueden ser observadas por la autoridad, ¿no? Y la autoridad puede presumir, ¿no? Salvo prueba de lo contrario, conforme al artículo 59 del Código. Veamos qué nos dice el Código Fiscal de la Federación. Artículo 59. Para la comprobación de los ingresos, del valor de los actos, actividades o activos por los que se deban pagar contribuciones, así como de la actualización de las hipótesis para aplicación de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario. Y aquí es donde quiero hacer una observación muy práctica, ¿no? De los depósitos. No quiero meterme tanto en tecnicismos, pero la cuestión aquí es que si bien hay personas que piensan que por no presentar declaraciones, por no tener dado de alta algún régimen, ¿no? Entendamos un régimen como la inscripción, ¿no? Lo quiero explicar de una manera muy fácil de entender, como inscribirnos a una figura para tributar, ¿sí? Lo voy a dejar por ahí, ya el contador también puede quizás hacer alguna observación, pero alguna figura de la que yo voy a tributar y va a tener sus propias normas, todo dependiendo de las actividades que yo realice y en función también a los ingresos que yo perciba. Bueno, entonces, si yo no informo al SAT nada, ¿el SAT sabe de lo que yo estoy haciendo? Sí. ¿Mis cuentas, entonces, están fiscalizadas? Sí. El SAT sabe, mientras yo mantenga movimientos bancarios por parte del sistema financiero, sabrá lo que yo estoy haciendo, ¿no? En los términos que hemos venido exponiendo. Bueno, vamos a ir al reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En su artículo 95 nos establece que nos da una ampliación del reglamento y nos dice que para efectos del artículo 55, fracción cuarta, ¿no? El que estábamos atendiendo de la ley, también se entenderá como depósitos en efectivo las cantidades en efectivo destinadas al pago de un crédito, préstamo o financiamiento otorgado por una institución del sistema financiero a una persona física o moral que exceda el monto adeudado por tales conceptos. Importantísimo hacer aquí una observación. ¿Por qué? Porque, contador, pero yo no estoy depositando nada. Yo no estoy agarrando mis cortes y los meto al banco, ¿no? Yo los guardo. Yo todo lo que tengo en el banco es quizás por lo que recibo de mis sueldos y salarios, ¿no? Bueno, pero ¿cómo pagas tus tarjetas de crédito? ¿Cómo pagas tus préstamos? Y más adelante veremos este tipo de definiciones. ¿Cómo se paga el financiamiento que solicité? ¿No? No, que lo pago con efectivo. Uy, cuidado. Cuidado, contribuyente, porque caer en este tipo de actividades nos puede llevar y traer consecuencias, pues, negativas o tener que obligarnos a aquello que hemos tratado de evitar, que ha sido la tributación. Porque si yo no he tributado, yo no he pagado mis impuestos, estoy incumpliendo una obligación y ese incumplimiento
puede llevarme a serios problemas y consecuencias ante la autoridad. Entonces, estas consecuencias pueden ser muy amplias, ¿no? En esta exposición abordaremos alguna que tenga como mayor relevancia o que sea común de observar, lo veremos más adelante, pero es importante que tomemos en serio esta cuestión. ¿Por qué? Porque supongamos en un escenario muy ideal en el que ya me cansé quizás de estar en la informalidad. Y con informalidad me refiero a no tributar. Ya me cansé de estar en la informalidad, quiero empezar a tributar. ¿Qué va a pasar con todo ese tiempo que yo no estuve tributando, ni informando a la autoridad, ni pagando mis impuestos? ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, todos estos actos que realicemos van a tener consecuencias serias y como podemos ver, es difícil escaparse de la autoridad y que la autoridad sepa las actividades que estamos realizando. Por supuesto, el informar no supone una sanción como tal, ¿no? Pero estamos bajo el ojo de la autoridad. ¿Sí? Contador, ¿me apoya con la siguiente? Bueno, aquí voy a ir de manera un poquito más rápida para ver los efectos del artículo 55 en la fracción cuarta. Esto lo encontramos en regla de resolución miscelánea fiscal, ¿sí? Es otra, digamos, lo voy a decir de esta manera, una ampliación, ¿no?, del artículo para su aplicación, ¿sí? Entonces, artículo 55, fracción cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las instituciones del sistema financiero deberán llevar un registro de los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas o contratos abiertos a nombre de los contribuyentes, así como de las adquisiciones en efectivo de cheques de caja, el cual deberá reunir la información y los datos siguientes, ¿no? Fracción primera, datos de identificación de las instituciones del sistema financiero, clave del RFC, denominación o razón social, ¿no? También tenemos datos de identificación del contribuyente, tercero cuentaviente, clave en el RFC, CURP, apellido paterno, apellido materno, nombre, denominación o razón social, domicilio, calle, número exterior, número interior, colonia, código postal, correo electrónico, teléfonos, número del cliente. La siguiente, por favor. Gracias, contador. Datos de identificación de la cuenta o contrato. También para eso vamos a tener información como número de cuenta o contrato, tipo de cuenta, cuenta o contrato con cotitulares, número de cotitulares de la cuenta, proporción de los depósitos que corresponden al contribuyente informado, así como a los cotitulares, nombre, clave en el RFC y CUP de los cotitulares de la cuenta. También vamos a tener información de depósitos en efectivo por operación, fecha del depósito, como pudimos ver en el ejemplo de las diapositivas anteriores, fecha del depósito, monto del depósito en efectivo, moneda en caso de ser diferente a la moneda nacional, tipo de cambio. Tenemos más información. El corte mensual, información de depósitos en efectivo por mes por contribuyente, informando fecha de corte, monto del excedente de los depósitos en efectivo. También tenemos cortes mensuales, generales y totales de las instituciones del sistema financiero, como total de operaciones que relaciona, total de depósitos excedentes. En cheques de caja vamos a tener información de datos de identificación del adquiriente que se componen por clave en el RFC del adquiriente, CURP, apellido paterno, apellido materno, nombre, denominación o razón social, domicilio. Con esta lista de datos personales, lo que quiero dejar claro es que la autoridad sabe las operaciones que realizamos, sabe con quiénes realizamos operaciones y bueno, el sistema financiero viene a informar a la autoridad. Por supuesto, hay todo un procedimiento detrás, no es tan simple como que al menor movimiento ya el SAT sabe, pero pues 15,000 pesos mensuales en efectivo, pues es un importe bajo por el cual realmente la autoridad se entera muy pronto de lo que estamos realizando. Existen las cuentas bancarias no fiscales. Gracias, contador, ya está bien. Existen las cuentas bancarias no fiscales. Entonces, planteado lo anterior, hay otro mito, ¿no?, de que ya vimos los depósitos, ¿no?, cómo infieren en la información que el sistema financiero proporciona a la autoridad. Ya vimos más o menos estas reglas para que se informe, ¿no? Pero el otro mito sería, bueno, pero contador, ¿todas las cuentas, absolutamente todas? ¿Existe alguna que no sea fiscal? Bueno, para eso voy a abordar el artículo 142 de otra ley. Esta ley es Ley de Instituciones de Crédito, ¿no? Y vamos a ver algo que se comenta por ahí, que de pronto preguntan como, bueno, ¿y el secreto bancario? O sea, no, eso no tiene nada que ver. Y vamos a ver sobre el
el dichoso secreto bancario. A ver qué tan secreto es. Artículo 142. La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente ley tendrá carácter confidencial, ¿no? Para lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios, y que en este artículo se establecen, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción 15 del citado artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio. Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, en el que no deberían estar informando, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información. Entonces, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo cuando lo solicite la autoridad judicial, en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo de este artículo y, por tanto, obligadas a dar las noticias o información mencionadas en los casos en que sean solicitadas por las siguientes autoridades: las autoridades hacendarias federales para fines fiscales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos de lo dispuesto en el artículo 115 de la presente ley, el Tesorero de la Federación, y la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, voy a exceptuar eso, pero podemos observar cómo es que ese dichoso secreto bancario pues no es tan secreto, quizás sí para ciertas cuestiones, pero pues ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vemos que pues no podría, las autoridades hacendarias federales para fines fiscales, ¿no? Entonces, bueno, con esto podríamos pues concluir en que pues secreto bancario pues no hay, ¿no? Perfecto, mi estimado amigo Gabriel. Pues como lo ven, Cafieles, y vamos yo creo que abriendo este panorama de la Prodecon, ¿no? Donde te informa, es falso que los depósitos en efectivo mayores a 15,000 pesos son obligados a pagar impuestos. Efectivamente, no se pagan impuestos por los depósitos en efectivo, si no se pagan impuestos por los ingresos, totalmente diferente. Y es lo que vamos a abordar, mi estimado amigo. Aquí, pues, quédate conmigo, mi estimado amigo, porque vamos a ver muchísimas cosas. Pues bueno, vamos a ver, mi estimada audiencia, yo les pregunto, ¿qué es un ingreso? ¿Qué es un ingreso? Es bien sabido que el concepto de ingreso no lo establece o no lo menciona la ley del impuesto sobre la renta, ni mucho menos en la ley del IVA o en el Código Fiscal de la Federación. Este concepto de ingreso lo encontramos a través de la Suprema Corte de Justicia en una tesis aislada que menciona que el ingreso es cualquier cantidad que modifique positivamente el haber patrimonial de una persona. Esto es el ingreso. Yo te pregunto, si yo te doy un peso o un centavo, ¿ya modifiqué de forma positivamente tu haber patrimonial? La pregunta es sí. Entonces, yo pregunto, si yo te doy un peso, ¿estás obligado a pagar impuestos? Pregúnteme yo. Si yo te doy un peso, ¿estás obligado a pagar impuestos? ¿Qué opinan ustedes, mis estimados colegas? Conforme la ley del impuesto sobre la renta, estamos estrictamente escrito, estamos obligados, o más bien se calcula un impuesto cuando yo tenga un peso de ingreso. Bueno, vamos a romper el primer mito que menciona aquí, a partir de qué monto se pagan impuestos. Mucha gente se pregunta, oye, contador, ¿hasta qué monto hay que pagar impuestos? Bueno, esto es, aquí ya nos responde Guadalupe, depende, ¿no? Depende. Y vamos a romper el primer mito, pero antes de romper el primer mito, hablando de personas físicas, que ya estamos en su título cuarto de la ley de impuestos sobre la renta, el artículo 90 nos hace mención que los ingresos se clasifican en 4, en efectivo, bienes, créditos y servicios, ¿no?
Así se clasifican los ingresos: en efectivo, bienes, créditos y servicios. Entonces, haciendo mención en este apartado, tomo el ejemplo de un régimen de actividad empresarial. ¿Y qué es un régimen? Un régimen se le entiende como un marco conceptual legal donde la persona física puede escoger en donde va a ser, digamos, legislado para que esté en condiciones y acatar al cumplimiento normativo para poder tributar y efectuar sus impuestos. A eso se entiende como régimen, como marcos conceptuales normativos con artículos específicos que uno tiene que acatar. Entonces, el artículo 102, ya hablando de actividad empresarial, nos hace mención de qué se entiende por efectivamente percibido para efecto de actividad empresarial. Dice, los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, bienes, servicios, aun cuando aquellos correspondan a anticipos, a depósitos o cualquier otro concepto, sin importar el nombre con que se le designe, ¿no? Entonces, para efectos del régimen de actividad empresarial, nos hace mención en esta cuestión. Entonces, yo pregunto, ¿se paga impuestos por $1 en actividad empresarial? Recibió $1, obtuvo un ingreso. Bueno, vamos a romper el mito. Pues no, mis estimados señores, a partir de $1, no, el cálculo matemático te deriva a $0 de impuesto sobre la renta. Entonces, hablando de actividad empresarial, a partir de $1 no se paga impuesto, aplicando de forma estricta a la ley. Así que vamos a romper el primer mito. Que tenga que informar al SAT a partir de $1, cambia la cosa. Pero si mencionamos o decimos que se paga impuestos a partir de $1, la palabra a menos en actividad empresarial, no. A partir de $1 no se paga el impuesto. ¿Cuándo se paga impuestos en actividad empresarial? A partir de $27, la plataforma del SAT, aplicando los cálculos derivados del anexo 8 en su fracción sexta del inciso B, ya se menciona que a los $27 de ingresos ya te sale a pagar $1 de ISR, hablando de actividad empresarial, ¿sí? Entonces, cuando alguien me pregunta, contador, ¿hasta qué cantidad estoy obligado a pagar impuestos sobre la renta? Si es actividad empresarial, a los $27. Y para efecto de IVA, ¿hasta qué cantidad estoy obligado a pagar impuestos? Bueno, para efecto de IVA, por $1, bueno, aquí en el caso tengo el régimen simplificado de confianza, que tengo igual a partir de $1 no se paga impuestos. Hablando de régimen simplificado de confianza, a partir de $51 ya me sale a pagar $1 de ISR en simplificado de confianza, ¿sale? Entonces, este es el apartado que vamos a mostrar para efecto de régimen simplificado de confianza. Saludos, mi estimado contador Obed Javen, un gustazo que estés acá. Ojalá que me des la oportunidad de invitarte aquí conmigo para que des una plática sobre multas y sanciones y cómo liberarnos sobre esto, ¿no? Ojalá que pues me des espacio, mi estimado amigo. Un curso sobre multas estaría muy bueno. Entonces, y cómo y el estímulo de aquellas multas. Entonces, Cafieles, así, mi estimada audiencia, aquí ya podemos ver hasta qué cantidad estamos obligados a pagar el impuesto sobre la renta en actividad empresarial y reciclo. Para efecto de IVA, creo que aquí creo que sí lo pegamos, mis amigos, pero se nos fue. Bueno, para efecto de IVA, estamos obligados a pagar impuestos impuesto al valor agregado a partir de los $7. $7 ya te sale $1 a pagar del impuesto al valor agregado. Entonces, si tú recibes $1, pues aplicas el cálculo, no te sale IVA a pagar. Hay que aprender como contador cómo funciona el mecanismo, ¿sí? El mecanismo sobre este concepto. ¿Sale? Muy bien. Ahora, aquí va a venir una pregunta integrante que nos hemos hecho mucha mención. El concepto de donación en las transferencias bancarias te protege del SAT. Yo pregunto, ¿ustedes saben qué es una donación? ¿Qué es un préstamo? ¿Qué es un premio? Pregúnteme yo. Bueno, acabando la conclusión del tema pasado, ¿se pagan impuestos a partir de $1? No, depende en qué actividad o en qué régimen tú te tributas, ¿no? Para que yo te haga el cálculo. Pero por ende, en muchos regímenes, por $1 no pagas el impuesto sobre la renta porque el cálculo simplemente no da. Así que rompemos el primer mito. Vamos con el segundo mito. El concepto de donación en las transferencias bancarias me protege del SAT. Es que, conta, ahí escuché de una amiga que si ponemos donación, ya el SAT, pues ya lo desvirtúa, ¿no? Bueno, la pregunta es, no, Cafieles, y lo vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Primeramente, vamos a avanzar con la diapositiva. Y yo voy a tocar el siguiente punto en este sentido,
que menciona lo siguiente. El impuesto sobre la renta, ya hablando del título cuarto, hay un artículo que es el 93, que se denominan los ingresos exentos para el impuesto sobre la renta. En su fracción vigésima tercera, no dice que los donativos en los siguientes casos van a quedar exentos del impuesto sobre la renta. Pero aquí yo pregunto, ¿qué es un donativo o qué se entiende por donación? ¿Qué se entiende por donación? Dice aquí, el SAT no revisa los conceptos de transferencias. Efectivamente, no lo revisa hasta que aplique facultades de comprobación. Ojo con eso, ¿sale? Dice aquí, la donación es un acuerdo de voluntades por ser unilateral o bilateral. Más o menos vamos por ahí. Vamos a ver, antes de entrar a este apartado de las donaciones, ¿sí? Que se encuentran exentas del impuesto sobre la renta, vamos a entender qué es una donación. Antes de entrar al concepto de donación, vamos a leer el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación en su segundo párrafo. Fíjense muy bien. Las otras disposiciones fiscales que se interpretan aplicando cualquier método de interpretación jurídica a falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Este artículo 5 del Código Fiscal de la Federación me dice que si tú no encuentras el concepto o la interpretación jurídica del concepto de nación en las leyes fiscales, puedes usar el derecho común de otras leyes que ahí sí mencionan, digamos así, la interpretación que tú buscas de dicho concepto. Entonces, el concepto de donación bajo leyes fiscales no lo dice, pero sí me dice en el Código Civil Federal. Y aquí voy a hacer un pequeño comentario, Cafieles. Aquí yo estoy mostrando el Código Civil Federal general. El Código Civil puede depender el Código Civil de cada entidad federativa. Entonces, el Código Civil Federal, el general, menciona en su artículo 2332 que la donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Entonces yo donante le voy a transferir gratuitamente a el donatario mediante un contrato. Entonces, cuando hablamos de donación, hablamos de un contrato, ¿sí? Eso es donación, Cafieles, otra vez, ya me estoy equivocando, mi estimado amigo, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas son parte de la mayoría de Cafil México. Entonces, el artículo 2340 que dice que la donación es perfecta desde el donatario la acepta y a saber la aceptación al donador. La siguiente artículo me hace mención que las donaciones solo pueden tener lugar entre vivos, ojo, no entre muertos, ¿sale? Y la donación puede comprender los bienes futuros. Perdón, la donación no puede comprender los bienes futuros. ¿Sale, Cafieles? Y dale con Cafieles. Pues bueno, prosigo. Entonces, yo comento esta situación. Conforme el Código Civil menciona en su artículo 2342, ¿sí? ¿Cómo se aplica este concepto de donación? ¿Hasta qué monto estoy obligado a efectuar un contrato de donación? En su artículo 2342 del Código Civil Federal me dice que no puede hacer la donación verbal más que de bienes muebles, ¿sale? Entonces, dice que yo puedo efectuar una donación de forma verbal, pero solo tratándose de bienes muebles, no inmuebles. Y en su artículo 2343 dice que la donación verbal solo puede producir efectos legales cuando el valor de los muebles no pase la cantidad de 200 pesos, ¿sí? Y el siguiente artículo dice que si el valor de los muebles excede la cantidad de 200 pesos, pero no de 5,000, la donación debe hacerse por escrito, ¿sí? Y dice que los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse fácilmente de un lugar a otro sin alterar su naturaleza, como dinero, acciones, participaciones, joyas, obra de arte, vehículos, etcétera, ¿no? Bueno. Si excede la cantidad de 5,000 pesos, la donación se reduce a una escritura pública, ¿sí? Se entiende que realizar un contrato escrito mediante notario público para que le dé fe y legalidad de hechos a contratos con escritura pública. Y el artículo 2345 te dice que la donación de bienes raíces o bienes inmuebles se tiene que hacer sí o sí mediante contrato y con notario público. Entonces, conforme el Código Civil, Cafieles, ¿sí? El Código Civil se entiende como aquellos, acto de voluntad, pero que se estipule un contrato bajo las cantidades que te marca el Código Civil
Federal. Repito, el Código Civil Federal, cada estado tiene su propio Código Civil Federal, tienen que checar en esos artículos si el monto es igual o cambia respectivamente, ¿sale? Estoy tomando yo el Código Civil Federal de general que aplica o que aplicaba más o menos para toda la República Mexicana. Muy bien, entonces, vuelvo al concepto del artículo 93, donde menciona que no se paga el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos, los donativos en los siguientes casos. Ya sabemos que donación, ya encontramos el concepto de donación. Vamos a lo que es el inciso A. Entre cónyuges, a los que perciben los descendientes a sus ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto. Ok. Si yo, Daniel, me caso, tengo a mi esposa, a mi cónyuge, y le doy una donación, y esta donación tiene un contrato, va a estar exento 100% del impuesto sobre la renta. ¿Hasta qué monto? No hay monto. No hay monto. Siempre y cuando seamos cónyuges. ¿Y qué es cónyuges? Ya el Código Civil, en su artículo 100, si no mal me acuerdo, ya menciona lo que son cónyuges, y entre cónyuges ya habla de un contrato denominado acta de matrimonio, ¿sale? Es un contrato, mi estimado audiencia, es un contrato, ¿sale? Pero entonces, conta, yo tengo a mi marido, yo tengo a mi esposo, yo te pregunto, ¿tienes acta de matrimonio? No, pero dice que me ama. Pues no son mi esposa, mi esposo, no son cónyuges. Y como no son cónyuges, ustedes no pueden recibir donación conforme el inciso A de la fracción 23ª de la ley de impuesto sobre la renta, su artículo 93. ¿Sí? Y aquí hago referencia a los que están en concubinos, en unión libres, y menciono el siguiente. O los que perciben de los descendientes de sus ascendientes en línea recta. A mis hijos, tal vez a mis nietos, ¿sí? En línea recta, ¿sale? Entonces, yo a mi hijo le puedo hacer una donación que tenga un contrato, ¿sí? Porque de forma voluntaria, ¿sí? La donación no es obligatoria, es de forma voluntaria, pero tiene que haber un contrato de por medio para que aplique esta parte de la parte exenta, ¿sale? Yo pregunto, ¿y si yo tengo un hijo adoptado, le puedo aplicar o le puedo dar una donación? Un hijo adoptado, que recordemos que para efecto del Código Civil hay las adopciones, hay adopción simple y adopción plena. Vamos a ver qué pasa. El inciso B te dice, los que perciban los ascendientes de sus ascendientes en línea recta, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por ascendientes a otros ascendientes en línea recta sin limitación de grado. Inciso C, lo demás donativo siempre que el valor total de los recibidos en un año de calendario no exceda 3 veces la UMA al salario mínimo general de la geográfica del contribuyente elevado al año. Por el excedente se paga el impuesto en los términos de este título. Ok, aquí, mi estimada audiencia, yo hice una pequeña gráfica aplicando el artículo 93 en su fracción 23ª, donde menciono entre cónyuges, audiencia, por supuesto, ya comentamos que son dos personas físicas que contraen matrimonio mediante un acta de matrimonio, ¿no? Lo que ya mencionamos. Y que se encuentra exento 100% del impuesto sobre la renta, ¿sale? Ahora, en el mismo inciso A menciona los descendientes de sus descendientes en línea recta. Cualquiera que sea su monto, ¿sí? Perfecto, no tengo ningún detalle en este apartado, pero sí se encuentra 100% exento de la impuesto sobre la renta siempre y cuando la donación cuenta con un contrato, ¿sale? Muy bien. Luego viene el inciso B, donde menciona que los que perciben los ascendientes de sus ascendientes en línea recta, dice que va a estar exento al 100% del impuesto sobre la renta siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente o a otro descendiente en línea recta. Un ejemplo, si yo a mi abuelita le quiero dar una donación mediante un contrato, pero mi abuelita se lo va a dar a otro fulanito o a mi hermano que me cae mal o a mi primo que me cae mal o a su consentido, en ese momento se rompe esta disposición y se tiene que pagar el impuesto sobre la renta correspondiente. ¿Sale? Muy bien. Entonces, aquí viene el último inciso que es denominado de los demás donativos, el inciso C, donde menciona que este inciso C, que tú puedes recibir donativos de diferentes personas, de amigos, amigas, vecinos, hermanos, tíos, sobrinos, fanáticos o desconocidos,
¿sí? Puede recibir donaciones hasta un equivalente de 123,888.30 centavos al año. Si yo agarro esta cantidad, ¿sí? Porque menciona que son 3 veces la UMA elevado al año, yo agarro esa cantidad y lo divido entre 12 meses, yo mensualmente solo puedo recibir hasta 10,324.02 si es que lo quiero optar de forma mensual, esta cantidad. Por el excedente estoy obligado a pagar el impuesto sobre la renta, ¿sale? Entonces yo en el año, en los 12 meses, todo el año solo puedo recibir 123,868.30 centavos. Si yo rebaso esta cantidad, estoy obligado a pagar el impuesto sobre la renta, ¿sale? Pero repito, para que estemos en este apartado de las donaciones, tiene que haber contrato, ¿sí? Y aquí muchos colegas se confunden porque piensan que si mi papá y mi mamá me depositan a mi cuenta bancaria y le pone concepto de donación, entonces no es donación, no es donación, porque no tienes contrato. Entonces, contador, tengo que ir al notario público a hacer un contrato. Pues bueno, si quieres hacer donación, sí, pero no te preocupes. Vamos a ver que lo que te da papá y mamá no es por el concepto de donación y lo vamos a ver. Bueno, aquí ya le dejo esta imagen de cómo funciona la línea del parentesco, de la línea recta de ascendientes, línea recta de descendientes, los famosos colaterales y, por supuesto, lo que se conoce como afinidad, ¿sale? Consanguinidad y afinidad, que lo vamos a ver en la siguiente lámina. Aquí podemos ver que ascendientes, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, descendientes, hijos, nietos, bisnietos, nietos, colateral, primer grado, lo que es padre, creo que aquí menciona hijo, tío, y segundo grado, suegro, abuelo de cónyuge, cuñado, ¿no? Podemos ver este apartado. Bueno, entonces, mi estimada audiencia, lo que me deposita papá y mamá no son donaciones, no son donativos. Lo que deposita mamá y papá es por el concepto de alimentos. Los alimentos se encuentran fundamentados en la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 93, fracción 26, donde nos dice lo siguiente: los percibidos en concepto de alimentos por las personas físicas que obtengan el carácter de acreedor alimentarios en los términos de legislaciones civiles aplicables. Y el artículo 308 del Código Civil Federal te dice que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la asistencia en caso de enfermedad. Respecto de los menores, a los alimentos comprenden, además de los gastos necesarios para la educación primaria alimentaria y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. Entonces, cafieles, o mi estimada audiencia, el concepto de alimentos es una obligación, ¿sí? El concepto de donación no es una obligación, es un acto de voluntad, ¿sale? Porque el momento que yo nazco, ¿sí? O que papá y mamá tienen un hijito, están obligados a dar alimentos a ese hijito, se vuelven acreedores alimentarios, ¿sale? Entonces, la persona que recibe depósitos, transferencias o pagos, es por el concepto de alimentos. Yo aquí, muchos me van a preguntar, oiga, profe, si mi papá me deposita en efectivo a mi cuenta bancaria, es porque pues me paga para mi colegiatura, me paga para lo que es mis gastos personales. Aquí vamos a comprender una pequeña dificultad. Lastimosamente, los depósitos de efectivo, el efectivo en particular, no se puede identificar porque no se sabe de qué fuente o de qué actividad proviene, ¿sí? Entonces, al realizar un depósito en efectivo, no se puede demostrar quién te lo depositó, y cuando cae a tu cuenta bancaria, automáticamente se vuelve, ¿qué cosa? ¿Qué se vuelve? Se vuelve un ingreso. Y según el artículo 90, se tiene que pagar el impuesto sobre ese ingreso, ¿no? Este es, digamos que, el dilema sobre los depósitos en efectivo cuando papá y mamá me depositan en efectivo. ¿Qué me recomiendo ese contador? Yo recomiendo mucho que sea en transferencias bancarias y que no le pongan donación, que no le pongan concepto de donación o donativos, que le pongan si quieren concepto de alimentos. A fin de cuentas, el concepto que te da o que te permite las instituciones financieras es para que tengas un control al momento de expedir tu estado de cuenta, ¿sí? Pero sí, los conceptos no te abriga o no te protege de la autoridad fiscal. Entonces, mi estimada audiencia, ya sabes que lo que te da papá y mamá no es por concepto de donaciones o donativos, es por el concepto de alimentos.
Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. Artículo 303, artículo 304. Los hijos están obligados a dar alimento a los padres cuando ya están más viejos los papás. Los hermanos, además de parientes colaterales, también están obligados a dar alimentos, ¿no? Entonces, yo aquí vuelvo a la pregunta que les hice. ¿Qué pasa con los hijos adoptados que no forman un descendiente de sus ascendientes en línea recta? ¿Pueden recibir donaciones? Bueno, voy a tocar ese tema conforme el Código Civil, su artículo 292, que dice que la ley no reconoce más parentesco que lo de consanguinidad y afinidad. El parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas descendientes de un mismo progenitor, ¿sí? Entre sangres, ¿no? Y lo que es el concepto de afinidad es que el parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio entre el varón y los parientes de la mujer, entre la mujer y los parientes del varón. A esto se menciona en este apartado. ¿Hasta qué edad? Depende, mi estimado Apolinar. Puede depender el momento que ya culminaste, ya cumpliste con sus estudios. Hasta esa edad tú puedes terminar entre 25 y 30 años que ya cumpliste tus estudios, o cuando pues tú ya no puedes incluso trabajar. ¿Sale? Muy bien. Vamos a partir sobre este tipo de adopción. Una vez que ya conocemos lo que es consanguinidad y afinidad. Ahí te va. Adopción plena. Quiere decir que el adoptado adquiere los derechos y obligaciones con toda la familia, o sea que legalmente es familiar de todos. A esto se le conoce como adopción plena. Y adopción simple es que únicamente el lazo es con la persona o las personas que lo adoptó, no tiene derecho del resto de la familia. Por ejemplo, no puede heredar bienes de los demás familiares. Entonces existen dos tipos de adopción: adopción simple o adopción plena. Con la adopción plena, me dice el artículo 293 del Código Civil, la adopción plena se equipara al parentesco por consanguinidad, aquel que existe entre el adoptado y el adoptante, los parientes de este y los descendientes de aquel, como que si el adoptado fuera hijo consanguíneo. Entonces, si es adopción plena, sí puede recibir donaciones conforme marca el artículo 93 en su fracción 23ª en su inciso A. Pero si es adopción simple, entonces no puede formar parte de dicho inciso. Automáticamente está bajo el esquema del inciso C del artículo 93 de su fracción 23ª, ¿sale? Pero yo pregunto, si yo escogí adopción simple, pues estás obligado a darle alimentos al adoptado también. Lo menciona el artículo 307 del Código Civil. El adoptante y el adoptado tienen la obligación de darse alimentos, ¿sale? Estás obligado a darle alimentos a esa criatura. Muy bien, vamos a continuar. Y aquí yo pregunto, ¿qué pasa con los que son de unión libre o concubinos? Bueno, a esas personas a que le llaman marido o esposo, cuando no existe ningún acto de matrimonio, tal vez para ustedes son esposos y maridos, pero bajo las leyes pues, que maneja el sistema legal aquí en México, pues no son esposos ni tampoco son cónyuges, ¿sale? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, ellos no pueden recibir donaciones conforme el inciso A del artículo 93 en su fracción 23ª. Ellos automáticamente caen en el inciso C, donde tienen un tope, como ya mencionamos el tope, hasta el monto de 123,888.30 centavos. Eso tiene el tope. Pero ¿qué pasa con los concubinos en unión libre? Bueno, los de concubinos y en unión libre, pues caen en los demás nativos y esta es su tope, ¿sí? Pero los concubinos y los que están en unión libre están obligados a darse alimentos. Fundamento legal, artículo 302, que dice lo siguiente: los concubinos están obligados de igual forma a darse alimentos si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 1635, que aquí te lo tengo pegado, ¿sale? Hay requisitos para que establezcamos, pues, este artículo fundamental, ¿sale, mi estimada gente? Entonces, ya sabemos que los concubinos y lo que está en unión libre, pues, no pueden aplicar donación más que el inciso C, que está topado. Si rebasan esta donación, van a pagar el impuesto sobre la renta, pero repito, para que sea donación, tiene que haber un contrato. Si no, solo estás obligado en darle alimentos. ¿Cómo se clasifican los alimentos? Recordemos, los alimentos se clasifican en 5 etapas: comida, vestidos, habitación de vivienda, asistencia médica o educación, ¿sale? A esto se conoce como el concepto de alimentos conforme el Código Civil Federal. Muy bien. Entonces, yo aquí, volviendo al artículo 90, bajo el esquema de la ley de impuestos sobre la renta,
te dice lo siguiente en su segundo párrafo. Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar en la declaración del ejercicio sobre préstamos, los donativos, los premios obtenidos en el mismo, siempre que estos en lo individual o en su conjunto excedan la cantidad de 600,000 pesos. Bueno, yo te pregunto, ¿qué es un préstamo? ¿Qué es un premio? ¿Qué es? El artículo 2384 menciona que el mutuo, el préstamo, es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad, ¿no? Bueno, los préstamos, mi estimada audiencia, también son contratos. Si no hay contratos, no es un préstamo. O sea que si yo le deposito a mi hermano porque le presté dinero y cuando me lo devuelva, entonces, contador, ¿qué pasa ahí? Bueno, bajo el esquema de la ley de impuestos sobre renta es un ingreso y se tiene que pagar dicho impuesto, ¿sí? Así se menciona, en términos muy estrictos y legales, como marcan las leyes. Ahora, los premios, ya te menciona que se concede como premios en su artículo 137 de la ley de impuestos de renta, que es la obtención de celebraciones, que derivan de celebraciones de lotería, rifas, sorteos, juegos, apuestas y concursos de toda clase autorizados legalmente. A esto se entiende como premios. Entonces, si tú recibes, fíjese muy bien, donaciones, préstamos o premios, ya sea en su individual o en su conjunto en el año, y aquellas conceptos rebasan la cantidad de 600,000 pesos, estás obligado a informar en la declaración anual. Profe, ¿qué pasa si no informo? Si no informas, automáticamente se vuelve ingreso, ¿sí? Y vas a pagar el impuesto sobre la renta. Ah, profe, yo informé, pero no tiene contrato, o sea, no sabía que la donación tiene que haber un contrato, no sabía que el préstamo tiene que haber un contrato. Pues si no hay contrato, entonces, ¿cómo demuestras la materialidad de dichas operaciones? ¿Sale? Entonces, esta es la parte que venimos aquí a aprender, a conocer, que no le podemos llamar donación por donación, sino que se le llama donación porque existe la parte de la materialidad de la operación para darle una forma jurídica. ¿Sale? Vamos a ver si hay preguntas, hay respuestas. Aquí menciona debe estar notariado, pues así que para estar más certezo, con más certeza, de preferencia con notario, ¿no? Cuando hablamos de préstamos que equivalen a una buena cantidad de interés. Aquí creo que ya lo comenté. Dice, no se supone que los hijos adoptivos tienen los mismos derechos. Depende, mi estimada Guadalupe, depende. No siempre, depende. ¿Sale? Depende. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la consecuencia de los depósitos en efectivo? Bueno, vamos a tocar un punto que se denomina discrepancia fiscal, ¿sí? La discrepancia fiscal es prácticamente que tú en un año de calendario, tus erogaciones fueron mayores que tus ingresos. ¿Y qué son erogaciones? Bueno, las erogaciones se entiende como el siguiente párrafo: los gastos, adquisición de bienes, depósitos en cuentas bancarias, inversiones o tarjeta de crédito. ¿Sí? Y aquí yo le digo mucho a mis estudiantes cuando doy clases: ¿quién de acá tiene tarjeta de crédito? Todo el mundo levanta la mano. Adivino, tiene una NU, tiene una History, tiene lo que es tarjeta de crédito Banamex. ¿Sí? ¿Todos tienen? Sí. Yo pregunto, ¿quién de acá trabaja? Nadie trabaja. ¿Qué creen que pasa ahí? ¿Qué creen que pasa ahí? Bueno, ahí, mi estimada audiencia, ya están cayendo en la discrepancia fiscal. ¿Por qué? Porque al obtener una tarjeta de crédito, ¿sí?, están obteniendo una erogación. Y el banco o el SAT le va con el chico y le pregunta: ok, ¿tienes tu tarjeta de crédito? ¿Trabajas? No. Muy bien, entonces yo te pregunto, ¿de dónde sacas dinero para pagar dicha tarjeta de crédito? No es que me dedico a vender chocolates, no es que me dedico a hacer tandas. Hay que tener mucho cuidado, Cafieles. ¿Sale? En ese apartado. Para tres efectos, también se considera erogación efectuadas por cualquier persona física, las consistentes en gastos, adquisición de bienes, depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito. Las erogaciones referidas al párrafo anterior se presumirán ingresos cuando se trate de personas físicas que no estén inscritas en el RFC, o bien que estándolo no presenten las declaraciones a las que estén obligadas, o que aún presentándolas declaren ingresos menores a las erogaciones
referidas. ¿Sale? Tratados y contribuyentes que tributen en lo que es el capítulo 1 del título cuarto, que aquí habla de los suelos y salarios, que no están obligados a presentar la declaración anual, se consideran como ingresos declarados o manifestados por los sujetos que efectúen la retención. Bueno, mi estimada audiencia, aquí yo voy a hacer mención del siguiente punto. La discrepancia fiscal solo aplica para personas físicas, ¿sí? Y esto aplica en un año. Cuando de repente haces gastos, facturas, obtienes cosas, pero no informas tus ingresos, ¿sí? Y aquí me hacen mucho esta pregunta, contador, ¿qué pasa con las tandas? ¿Qué pasa con las remesas? Es más, yo les pregunto, ¿qué es una tanda? ¿Qué es una remesa? Bueno, para efectos fiscales, las tandas y las remesas no existen. No existe un concepto de tandas o remesas. Si tengo que irme al sentido estricto a la ley de impuestos sobre la renta, para lo que es el artículo 90, es un ingreso. Entonces, las tandas no es un autofinanciamiento, no es un préstamo, no es una caja de ahorro, es automáticamente un ingreso. Lo mismo pasa con las remesas. Las remesas, como se depositan en efectivo, no se puede comprobar de dónde proviene ese efectivo. Por ende, al momento que toca la cuenta bancaria de esa persona, se vuelve ingreso, ¿sí? Porque no se puede identificar de dónde proviene esa fuente. Esto es lo malo de usar remesas o lo malo de remesas. Es que, contador, yo tengo un familiar que recibe como 50,000 pesos de remesas cada mes. ¿Puedo tener problemas con el SAT? Si te deposita de efectivo, sí. Si es por vía transferencia bancaria, no. Si es efectivo, sí puedes tener algún detalle con la autoridad fiscal mucho más adelante. ¿Sale? Entonces, aquí voy a tomar este ejemplo para no traerme este punto, donde menciono lo siguiente: tandas o préstamos personales. Y aquí voy a tocar un comunicado. La autoridad fiscal en el año 2022 sacó un comunicado donde mencionaba que no va a vigilar las tandas, ni los préstamos, ni los que ven en catálogo, pero era una trampa de doble filo, porque sí, efectivamente no vigila los depósitos o los pagos. Lo que sí te va a vigilar o lo que sí te va a cobrar es el impuesto por los ingresos. Entonces, lo que comentaba, los depósitos en efectivo no se puede comprobar, y como no se puede comprobar, automáticamente se vuelve ingreso. ¿Qué pasa con las transferencias bancarias? Bueno, las transferencias bancarias se puede detectar el origen, de qué punto A al punto B se dirigió, el número de operación, a qué hora fue, a qué hora llegó, quién te lo mandó, de qué institución del sistema financiero proviene, y a qué sistema de institución financiero dirige, ¿no? Todo esto se puede detectar. Entonces, la autoridad fiscal, el SAT, pues no vigila en sí las transferencias bancarias, pero no significa que quedan exentas del pago del impuesto sobre la renta. Ojo con esto. Recordemos que a la autoridad fiscal, el SAT, le gusta mucho presumir. ¿Qué es presumir? Como dudar, yo creo que lo que tú estás recibiendo es un ingreso, salvo me pruebes lo contrario. ¿Cómo? Con contabilidad, con contratos, con evidencia, con materialidad. Si tú me pruebas que no es un ingreso, no, pues simplemente no me pagas el impuesto sobre la renta. ¿Sale, mi estimada audiencia? Entonces, hay que tener mucho cuidado sobre este aspecto. Aquí voy a mostrar un pequeño ejemplo sobre el procedimiento de la discrepancia fiscal. Se dan cuenta que aquí tengo los conceptos de ingresos y las erogaciones. Yo aquí tengo un ingreso en el año de 456,000 pesos y una erogación de 685,000 pesos. Se dan cuenta, tengo más erogaciones que ingresos. Bueno, la autoridad fiscal, bajo el esquema del artículo 91, te va a hacer preguntas sobre esta anomalía, lo cual te da un plazo para la contestación, que dichos ingresos fueron a través de préstamos bancarios, de premios, donativos, ahorros, o herencias o legados, y que cuentas con el soporte, contratos, documentos para comprobar dicha solvencia y así estar exento de una posible multa. Ya estás comprobando a la autoridad fiscal de que efectivamente olvidé informar esos actos, lo informo, aquí está la prueba. Entonces, con esto ya no tengo discrepancia fiscal. ¿Por qué? Porque lo estoy informando y cuento con la materialidad de cada uno de estos actos. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa? Fíjese muy bien. ¿Qué pasa si yo no le informo al SAT mis ingresos, pero sí genero erogaciones? Tengo tarjeta de crédito, estoy endeudado con Coppel, en Liverpool, en Banco Azteca,
¿sí? Pero no declaro mis ingresos. Bueno, ahí tú puedes caer en ese concepto de la discrepancia fiscal, porque el SAT puede presumir que tú recibes ingresos, ya sea por venta de catálogo, por flow de la abundancia, por tandas, por donativos sin contratos, por préstamos sin contratos, por premios de la feria de Chiapa, de la feria ahí de tu pueblo, en el caso de Chiapa de Corzo, o sea, ¿sí? Donde te ganas un dinerito, cosas así. Entonces, todo este apartado que no puedes comprobar o no tienes la materialidad para probar lo contrario, pues automáticamente la autoridad fiscal te lo va a tomar y vas a pagar el impuesto correspondiente. ¿Sale? Y conforme el quinto párrafo del artículo 91 te dice lo siguiente: se consideran ingresos omitidos y van a pasar a grabar el impuesto sobre la renta en el capítulo cuarto de los demás ingresos. Recordemos que tenemos un capítulo que es el capítulo décimo de los demás ingresos. Si no mal me acuerdo, es el capítulo décimo, del título cuarto, de los demás ingresos. Este capítulo está conformado para aquella gente que obtiene un ingreso que no se encuentra establecido en las demás disposiciones del título cuarto, ¿sale? Y si no estás inscrito al RFC, lo que va a provocar la autoridad fiscal es que automáticamente te va a inscribir a lo que es actividad empresarial y servicios profesionales, ¿sale? Bajo el esquema de discrepancia fiscal. Entonces, acabando estos temas, mi estimada audiencia, vamos a culminar con mitos y realidades. Vamos a ya concluir este tema sobre las cuentas bancarias. ¿Es cierto que existe cuenta bancaria fiscal y no fiscal? No. Todas las cuentas bancarias, amigo, son fiscalizadas, todas. Exactamente. ¿Se pagan impuestos a partir de $1? Técnicamente no. Técnicamente no, ¿sale? El otro mito es: ¿se pagan impuestos por los depósitos en efectivo? Respuesta es no, se pagan impuestos por los ingresos. Siguiente, ¿es cierto que el banco cobra impuestos? No, el banco solo informa de forma mensual aquellos depósitos mayores a 15,000 pesos. Cuando se entiende mayor a 15,000 pesos es 15,001 centavo, ya sea en lo individual o en su conjunto. Ojo con eso, ¿sale? De cachito a cachito, o como decimos, ¿no, amigo? De poquito a poquito se llena el saquito, ¿no? Entonces, ya tenemos estos dos mitos. ¿Qué otro mito escuchamos? Las tandas, las remesas, ¿están definidas en la ley? No, para la autoridad fiscal es ingreso porque eso no se puede identificar porque están pagadas en efectivo. Ojo con esto, ¿sale? Las transferencias bancarias son depósitos de efectivo, no son depósitos de efectivo, pero no significa que la autoridad fiscal no lo pueda considerar como ingreso, salvo pruebes lo contrario, ¿sale? Contador, muy bien. Le pongo donación, ¿ya no va a ser un ingreso? La donación, pues, ya no va a ser un ingreso, pues dependiendo, ¿no? Si tienes el contrato. Si no tienes contrato, no es donación, es por el concepto de alimentos. ¿Sí? El concepto de alimentos cafiles no es un contrato, no te pide ningún comprobante, simplemente que el concepto de alimentos se da cuando te vuelves acreedor alimentario. Es el único requisito que te marca el Código Civil Federal. ¿Cuáles son los particulares, mi estimado amigo, para que tú vayas leyendo a la audiencia y vayamos combinando con esto? Bueno, vamos concluyendo de manera muy general, para ir resumiendo estos mitos que pudimos platicar, ¿no? Si bien es cierto que a partir de 2021 los bancos están obligados a presentar avisos a las autoridades fiscales sobre los depósitos en efectivo que se realicen por las cantidades de 15,000 pesos en adelante, esos avisos no suponen por sí un impuesto a cargo por el depósito. Como pudimos observar, es el ingreso y todo aquello que se determine como tal, lo que genera en función al régimen en el que se tributa y la cantidad de ingresos percibida, lo que provocará un impuesto a pagar de manera proporcional y equitativa. Estos avisos, que integran información detallada como RFC, CURP, montos, fechas que pudimos observar, entre otros datos, y tomando en consideración que no existen cuentas bancarias no fiscalizadas, realizar depósitos bancarios, además de transacciones que no se declaren o informen a la autoridad, podrían poner en peligro al contribuyente de caer, entre otros supuestos, en discrepancia fiscal, ya que el SAT presume, y como comentaba el contador, le encanta presumir que los depósitos son ingresos gravables, salvo que los contribuyentes demuestren lo contrario, ¿no? Y platicaba el contador Daniel efectivamente sobre la materialidad, pero dentro de esta materialidad el contador Daniel puntualizó muy bien, ¿no? Hay que identificar
dentro de qué se cabe, ¿no? ¿Es una donación? ¿Son alimentos? ¿De qué se trata? Hay que contar con los documentos para poder soportar todos los actos que nosotros realizamos, ¿no? Entonces, en el intento por parte de los contribuyentes en demostrar que los depósitos efectuados no corresponden a ingresos, sino a donaciones, el contribuyente deberá de tener en cuenta que solo algunos donativos están exentos del impuesto sobre la renta si se cumplen, por supuesto, con los requisitos, como los realizados entre cónyuges o ascendientes y descendientes en línea recta, que están sujetos a límites y condiciones específicas para evitar impuestos, siempre y cuando tengan sus respectivos contratos conforme al Código Civil de cada entidad federativa. Y evidentemente resaltar que no todo es una donación, no todo es donación, también está este concepto y que es el más común, que es el de alimentos, ¿no? Sí. Y es imprescindible tomar en cuenta la importancia de la transparencia fiscal y la obligación de los contribuyentes de justificar sus ingresos y depósitos ante la autoridad. El cumplimiento de las obligaciones fiscales es esencial para evitar problemas, por lo que recomendamos a los contribuyentes mantener una adecuada gestión de sus ingresos y depósitos para alinearse con las disposiciones legales vigentes. Perfecto, mi estimado amigo. Pues algo tiene mi estimada audiencia. Vamos a contestar unas cuantas preguntas aquí, mi estimado contador Sergio, para que estén muy bien. Nos pregunta, ¿cómo se registra contablemente un depósito efectivo mayor a 15,001 pesos por concepto de tandas mediante póliza para que en caso de que la autoridad requiera información sobre el origen de ingreso esté debidamente justificado? Es que aquí va, mi estimado Sergio. El concepto de tandas no está mencionado en las leyes fiscales y automáticamente te lo va a considerar como ingreso, ¿sale? Porque la tanda, repito, no es un préstamo, no es un autofinanciamiento, no es un ahorro, no está definido y al no estar definido es un ingreso. ¿Cómo lo contabilizas? Como un ingreso, como una venta. Punto número 1. Punto número 2, si lo vas a considerar como un ahorro, pues lleva un contrato de ahorro y bajo esquemas de cuenta de caja de ahorro y por supuesto que tenga con las leyes respectivas. Si es un préstamo, la misma situación, que la persona te efectúe un contrato de préstamo y que dicha persona se encuentre con las actividades vigentes bajo ese esquema de los prestatarios. Si no, automáticamente es un ingreso, ¿sale? Vamos con Marco, dice, si durante el mes del año le di una cantidad de dinero a mamá, en el año se acumuló 100,000 pesos, pero no presentamos declaraciones y no tenemos contratos, además seguimos dándole una cantidad de dinero con la finalidad de que se pueda sostener durante su retiro. Ok, mi señor Marco, cuando tú le depositas a mamá bajo transferencia bancaria no hay ningún detalle, es bajo el concepto de alimento. Recordemos que al final papá y mamá van a llegar a una edad donde pues ya no van a poder seguir trabajando, ¿no? La vejez es parte de la naturaleza humana y pues nosotros algún día vamos a mantenernos, entonces no hay ningún detalle ahí. Pero si mamá recibe dinero de papá de Estados Unidos mediante el concepto de remesas y es depósito en efectivo, híjole, ahí créeme que es muy complicado demostrar a la autoridad fiscal, en caso que llegue a caer, que realmente es el concepto de alimentos, porque el efectivo no se puede identificar. Esto es una de las situaciones, pues, que lastimosamente mucha gente desconoce, que porque te pagan efectivo es mejor. No, es peor porque te limita a muchos tratamientos a futuros e incluso puedes meter en problemas a tus propios familiares por trabajar o efectuar trabajos que solo te paguen en efectivo y no te emiten o te expiden un comprobante de nómina y te depositen esa cantidad a tu cuenta bancaria. ¿Sale? Entonces, esa parte, pues, bajo ese estímulo, yo te recomiendo mejor que efectúes un CFDI público en general, método de reciclo, paga el impuesto, paga el IVA, y ya con eso te quedas solvente en esa situación, ¿no? Muy bien. No hay más preguntas. Pues bueno, perfecto. Aquí menciona perfecto, Brenda, aparte del equipo, también la discrepancia fiscal solo aplica para personas físicas, efectivamente. Pues bueno, bajo esta contextualización, si quieren el material, mi estimada audiencia, escríbanos en WhatsApp 961-2000-955, igual consultas, dudas, aclaraciones, asesorías al 961-2000-955. Vamos a tener el próximo curso aquí en la página, para que le pongan en la campanita lo que es los principales cambios a la resolución miscelánea fiscal 2025, ¿sale? Nos va a acompañar un contador de experiencia ese día para que veamos los principales cambios a dicha resolución miscelánea fiscal, para que estén atentos, ¿sale? Y por supuesto, este material lo pueden solicitar. Tengo unas preguntas. Va, amigo, a ver, échatelo. ¿Cómo le aviso al SAT que vendí un carro y que me pagaron en efectivo, pero quedó la venta dentro de los términos que dice la ley del impuesto sobre la renta y del IVA para no pagar el impuesto? Bueno, habría que determinar, también depende del régimen que esté tributando, habría que determinar si hay una ganancia por venta o una pérdida en el activo fijo.
Sí, ahí depende de tu tratamiento, mi estimado José. Si es por suelo salario, es una parte exenta, pero si tú compras el vehículo por actividad empresarial y luego lo vendes, pues tienes que pagar el impuesto correspondiente. Claro, y ahí se puede generar una pérdida en función al precio establecido para la venta. Entonces, Ok. habría que determinar el costo del vehículo para que podamos determinar si hay una utilidad o una pérdida. La siguiente pregunta, las instituciones solo se informan con términos de unidades. Muy buena pregunta, Sergio. También, recordemos que la inteligencia de la unidad de inteligencia financiera, pues trabaja con relación con las entidades que componen el sistema financiero aquí en México. Entonces, bajo una anomalía o que caiga en los términos del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación hasta el 111, que habla de la elusión fiscal, defraudación fiscal, pues sí se activan esas alarmas, trabajan de la mano, ¿sale? Muy bien. Ok, y la pregunta, ¿se puede realizar un contrato notariado de donación o mutuo con fecha retroactiva? Tengo entendido que no, mi estimado Sergio, tengo entendido que no, hasta yo tengo entendido que no, ya tiene que ser a partir posterior, ¿sale? Porque estos contratos tienen que ser con fecha cierta. Déjame checarlo. Depende, yo creo que depende de la situación. Muy bien. ¿Sale? Perfecto. Creo que son las mismas preguntas. Aquí Sergio simplemente volvió a copiar. Perfecto. Pues bueno, mi estimada audiencia, con esto finalizamos este curso. Ojalá que les haya parecido. Pues no sabemos todo, pero la información que pusimos fue pues tiempo de investigación, de lectura, y ojalá que pues el material esté bajo sagrado, ¿no? ¿No, mi estimado amigo? Así es, así es. Manden los mensajes. Ya el contador Dani pudo compartir ahí el número donde lo pueden solicitar. Igual en el contacto podríamos resolver algunas dudas, ¿no? Atender algunos comentarios y pues nos quedamos a sus órdenes. Muchas gracias, contador, por invitarme. De nada, mi estimado Gabriel. Pues bueno, mi estimada gente, nos vemos, recuerden, el 7 de febrero tenemos aquí un curso totalmente gratis de los principales cambios de la resolución miscelánea fiscal año 2025. Los espero acá el 7 de febrero. Creo que va a ser la mañanita. Ya les paso yo el horario a mi grupo de WhatsApp. Cuídense mucho, bendiciones, hasta luego. Nos vemos, bendiciones.